Bienvenidos al podcast de Exprésate Pucamaima. Nos apoderamos del episodio de hoy Ailín Nolasco y Haylin Grullón. Recordamos que la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra anunció la celebración de la primera jornada de comunicación corporativa Pucamaima 2021, que llevará por título La comunicación de crisis como salvadora de las marcas en tiempos de COVID-19. El evento se realizará desde el 17 hasta el 19 de noviembre, 3 días llenos de actividades informativas que abarcarán charlas, conferencias magistrales, paneles y actividades artísticas, y como lo informó la doctora Ana Bélgica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicación, se estarán presentando casos de éxito y los retos que tuvieron que enfrentar las empresas desde el aspecto de la comunicación en crisis durante la pandemia del COVID-19. Bien, en esta jornada, expertos y asesores de comunicación corporativa nos darán a conocer el gran valor de la comunicación en tiempos de crisis. Hoy nos acompaña Berenice Méndez, una mujer digna de admirar, pues cuenta con más de 20 años de experiencias en los campos de comunicación corporativa, relaciones públicas y prensa. Actualmente, Berenice ocupa la posición de directora de comunicación y responsabilidad social corporativa de Grupo Ramos, empresa líder en el sector de ventas al detalle y la principal empleadora del sector privado de la República Dominicana. Nuestra invitada tendrá una participación especial en la jornada de comunicación corporativa y en el proceso de la preparación de la misma tenemos el honor de conversar con ella sobre cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado de forma negativa o positiva los procesos comunicacionales del Grupo Ramos. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bueno, muchas gracias Haylin, muchas gracias a la Pucamaima por invitarme a participar en esta jornada y también por invitarme en esta tarde a conversar con ustedes. Definitivamente la pandemia de COVID ha sido muy retadora para todos. Nos ha obligado como empresa, obviamente, a implementar estrategias muy rápidamente, adaptarnos a todo lo que ha significado este proceso y a nivel de comunicación, pues obviamente también asegurar una continuidad, transparencia, un liderazgo cercano con nuestra gente, poder como mantener ese balance entre la realidad, lo que implica una situación, una crisis sanitaria como esta, la necesidad de que todos nos cuidemos como una forma de respetarnos unos a otros, pero también mantener ese optimismo, esa moral en alto de nuestra gente, como un negocio de venta al detalle, un negocio esencial que estuvo trabajando desde el día cero, pues obviamente para nosotros era una gran responsabilidad tener que estar en el campo, ¿verdad?, de batalla, sirviendo a la población dominicana con los productos básicos, sobre todo en esos momentos más críticos, ¿verdad?, el inicio de la pandemia. Y necesariamente teníamos que mantener esa comunicación muy fluida, sobre todo de cara, como decía, a la prevención, al cuidado, porque eso era fundamental para que pudiéramos garantizar la continuidad del negocio. Sí. Como todo reto, pues también representa una oportunidad. Esta pandemia nos ha enseñado que realmente somos vulnerables, que no siempre tenemos todas las respuestas y la importancia, sobre todo, de ser muy transparentes y muy honestos con todos nuestros públicos. Así es. Bien, yéndonos directamente al punto, entendemos que a muchas personas que elaboran o estudian carreras afines a la comunicación, pues les interesa conocer los retos y aprendizajes que ha dejado el manejo de la crisis en medio de esta pandemia, que ha afectado al mundo y que ha encontrado de frente y de forma inesperada a muchas empresas, unas preparadas y bueno, otras no tanto. Así que cuéntenos, ¿cómo le ha ido a Grupo Ramos en este aspecto? Pues nosotros realmente nos sentimos muy satisfechos de la manera en que hemos manejado el proceso. Contamos desde muchos años antes de la pandemia con una estructura robusta de salud y seguridad en el trabajo, también con una estructura de responsabilidad social, o sea que desde siempre nos hemos asegurado por garantizar un ambiente seguro y saludable para todos y también de poder generar bienestar a nuestras comunidades, a la sociedad en general, a través de programas pues que también tienen ese enfoque en salud y bienestar. Ya obviamente con la pandemia yo creo que nadie estaba como 100% preparado para una crisis de este tipo. Ciertamente ha habido pandemias en la historia, pero uno no se imaginaba que la dimensión que esto iba a tener, y todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar, ¿verdad?, en el mediano y largo plazo
con la pandemia de COVID, pero el hecho de ya estar preparados, como decía, con esas estructuras, con unos procesos bien diseñados, siempre con un enfoque muy claro en nuestra gente, que al final es el motor, es ¿verdad? Son quienes sustentan la operación, y en nuestros clientes, que al final de cuentas son la razón de ser de nuestras operaciones, pues eso nos ayudó a poder enfrentar esta crisis. Y sí, o sea, nosotros hemos podido mantener bastante control. Las medidas que implementamos, los protocolos, todos se han llevado de manera correcta. Nos hemos asegurado de mantener esa comunicación continua y también, obviamente, de acompañar a nuestras comunidades, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Perfecto. Bueno, como ya Berenice mencionó hace años que Grupo Ramos se enfoca en programas de salud y de educación, pues es obvio porque se ha destacado por tener un compromiso constante con sus diferentes públicos, no simplemente a lo interno, sino también a lo externo, de estar siempre ahí, de ser empresas muy cercanas, pues claro, porque se dedican a esto del consumo masivo y a las ventas al detalle, o sea, siempre están en constante acercamiento con la gente. Pero queremos saber si la pandemia hizo que este compromiso con los públicos y esta cercanía incrementara. Y de ser así, ¿qué acciones de responsabilidad social fueron tomadas luego de que llegó el COVID-19? Sí, definitivamente hubo un cambio. De hecho, nosotros somos parte de una alianza de responsabilidad social, probablemente la más importante ahora mismo en materia de salud, que es Sanar una Nación. Como socios fundadores, junto con otras empresas, nosotros, y también con el apoyo del CONET, pues destinamos fondos especiales para poder atender necesidades durante la pandemia a través de medicamentos, de alimentos fortificados que fueron llevados a través de la red de instituciones aliadas a centros de salud. Por vía del Gabinete de Salud, pues se distribuyeron muchos de estos insumos. Pero ya de manera particular también como empresa, nosotros, entendiendo que era una situación muy crítica, donde muchas personas habían perdido sus trabajos o no podían definitivamente salir a hacer lo cotidiano, entendimos que debíamos de también destinar unos fondos especiales en ayuda de emergencia, en ayuda solidaria. Entonces, aparte de los programas fijos que normalmente nosotros apoyamos, alianzas que tenemos como la propia Sanar una Nación o programas que tenemos con UNICEF, con otras entidades en salud y educación, como bien decías, sí aportamos fondos para, sobre todo, alimentos, productos básicos, que llevamos a muchas comunidades a través de las instituciones con las que ya de manera tradicional trabajamos. Otra cosa que hicimos también fue que campañas muy emblemáticas de la marca Sirena, como son Colección de Lujo, el Lápiz de la Suerte, la campaña de Navidad, pues las enfocamos hacia una causa. Por ejemplo, con Colección de Lujo hicimos una alianza con Techo para llevar también alimentos a familias vulnerables. Para la temporada de escolares nos unimos a World Vision y destinamos también unos aportes en artículos escolares para los niños que son apadrinados por la institución, y en Navidad igualmente, y también, por supuesto, con el apoyo de nuestros clientes, que los invitamos a participar en esas causas, dimos un apoyo especial a comunidades muy vulnerables a través del Ejército de Salvación. O sea que sí, definitivamente sentíamos que teníamos que estar muy de la mano, sobre todo con quienes más lo necesitaban en ese momento. Bien, en la primera etapa de la pandemia, Grupo Ramos, a través de su marca Sirena, utilizó varias de sus plataformas más emblemáticas para activar prácticamente y reunir fondos. ¿Cuál fue la estrategia para que, aún estando en un momento de crisis global, sus clientes como que se integraran en esa causa solidaria? Sí, tal como decía, nosotros utilizamos esas campañas como plataforma. Entiendo que algo que incidió en el éxito es que todos estábamos muy sensibles con relación a este tema. Había y hay todavía pues mucho deseo de ayudar. Sí, o sea, una empatía muy grande. Sí, definitivamente una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que
como decía al principio, somos vulnerables, no tenemos toda la verdad, no podemos hacer las cosas solos, tenemos que ser solidarios, tenemos que acompañarnos en estos procesos. Y esa fue una de las formas. Tuvimos éxito en cada una de esas campañas, los clientes apoyaron. También la empresa pues aportó sus fondos de contrapartida en cada caso. Y como decía al principio, fue algo que entendimos desde el principio, de que teníamos que irnos adaptando, que teníamos que ir respondiendo rápidamente y sobre todo acompañar a nuestra gente, asegurarle a nuestros clientes pues una continuidad en el abasto, eso también de la mano con nuestros proveedores y con las comunidades, acompañarlas en este proceso. Sí, yo entiendo que algo que trajo la pandemia es el hecho de que todos estábamos en la misma situación, o sea, no podíamos salir a trabajar, no podíamos prácticamente hacer nada, teníamos que estar encerrados por lo menos en la primera etapa de la pandemia, y esto despertó en la gente muchísima empatía y pues que el deseo de solidarizarse con los demás, y entiendo que lo poderoso detrás de estas campañas que llevó a cabo el Grupo Ramos fue el mensaje, o sea, un mensaje de solidaridad, de ayuda, y pues nada, es algo importante de destacar porque fueron muy exitosas. Pero bueno, hablando ya un poquito más sobre la responsabilidad social empresarial, porque mucha gente piensa que, bueno, Grupo Ramos es La Sirena, Precio, Multiplaza y eso, o sea, ellos solamente tienen que preocuparse por vender, vender y vender, y no se percatan que para ustedes, como para otras organizaciones, es de suma importancia ser responsables con sus diferentes públicos. ¿Qué significa para Grupo Ramos la responsabilidad social empresarial? Bueno, definitivamente la responsabilidad social empresarial es una estrategia de negocio, es algo que está integrado en el ADN de la organización como tal. No es solamente ayuda a la comunidad, o sea, tiene que ver con una manera de hacer negocios y implica ese relacionamiento con todos los grupos de interés, como bien decías, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, nuestros accionistas, las comunidades, la sociedad en general, el medio ambiente. Es algo que lo define nuestra capacidad de generar ese bienestar del que hemos hablado y de impactar positivamente en todas esas partes interesadas. Entonces empieza desde tener una visión, una misión, unos valores declarados, de asegurar, como yo decía, un abasto continuo de productos de buena calidad, buenos precios para nuestros clientes, de asegurar ese ambiente saludable, ese cuidado para nuestra gente, una comunicación que también es parte de la responsabilidad social, una comunicación transparente y fluida, de poder acompañar a las comunidades en el desarrollo, de tratar de minimizar el impacto de nuestras operaciones. Y eso es algo que tenemos muy claro desde mucho antes de la pandemia. Sí formalizamos en el año 2006 unos programas de inversión social de la mano de muchas instituciones con ese enfoque en educación y salud, también, como decía, en la parte ambiental, y eso pues nos ayuda a llegar a más gente, de garantizar que esa inversión que hacemos social pues llegue realmente a quienes más lo necesitan. A través de esos aliados, mencionaba Sanar una Nación, UNICEF, sí, Operación Sonrisa, en el área de salud. En educación trabajamos desde ese año 2006 con Fe y Alegría, en la parte que tiene que ver con infraestructura, con fortalecimiento académico. También trabajamos con un proyecto en La Romana con la Fundación Solca. En fin, son muchos aliados que nos ayudan realmente a desarrollar esa labor. Bien, según lo que ha mencionado, ya la mayoría de empresas se han adaptado a lo que es la responsabilidad social empresarial, porque incluso, como mencionó, forma parte de su ADN. Pero ¿piensa que esta pandemia ha despertado en esas empresas una preocupación por llevar esto de la responsabilidad social empresarial? Sí, definitivamente sí. O sea, yo creo que ya es algo que no es discutible, de que hay que ser socialmente responsable sí o sí. Sí. Es una necesidad, es una garantía para la sostenibilidad
de las empresas, de los negocios. Como bien se ha repetido, no puede haber empresas prósperas ni negocios sostenidos en sociedades fracasadas. Entonces es fundamental que las empresas se aseguren de que todos sus grupos de interés estén bien atendidos, o sea, que puedan generar bienestar para cada uno de ellos, porque es la única manera de que puedan crecer, de que puedan asegurar la continuidad de sus negocios. Bueno, y hablando de los grupos de interés, ¿cuál considera usted que ha sido la clave para mantener la confianza en las empresas que lleva el Grupo Ramos durante esta pandemia, o sea, con sus stakeholders? O sea, ¿cuál ha sido la clave para que ellos no solamente participaran de las labores de responsabilidad social empresarial que ustedes llevaron a cabo, sino que se mantuvieran? O sea, se nota que están fidelizados con las marcas. O sea, ¿cuál es como que una clave que usted pudiera decir? Bueno, tú hablabas de confianza. Definitivamente la confianza es algo que se va creando a lo largo del tiempo. La reputación es algo que se gestiona, no es algo que surge de la noche a la mañana. Entonces, esa gestión precisamente responsable y esos valores que han guiado a la organización desde el inicio de sus operaciones definitivamente han sido claves. O sea, la gente cree en nosotros porque a lo largo de la historia, durante 55 años de operaciones, pues hemos mantenido esa preocupación por nuestros clientes, por nuestra gente, por nuestras comunidades. O sea, no es algo que surgió en el momento de la pandemia de COVID, sino que ha venido construyéndose con el paso del tiempo. Y definitivamente la clave es esa, o sea, es un trabajo del día a día, es ir construyendo y ser íntegros y transparentes. Es la única manera de que realmente la gente nos tenga confianza. Bien, si bien es cierto, en esta pandemia utilizar canales de comunicación ha sido un punto clave para informar. Queremos saber cuáles han sido esos canales que ha utilizado Grupo Ramos luego de la pandemia. Utilizamos todos los canales tradicionales de que disponíamos, pero sí es una realidad que ante la crisis nos dimos cuenta de que herramientas, por ejemplo, como WhatsApp, fueron sumamente las herramientas digitales importantes, las herramientas digitales, porque te garantizan una rapidez que otras herramientas más tradicionales no. Sí. ¿Qué pasa? En una empresa como la nuestra, donde tenemos el 90% del personal trabajando en la operación, es realmente muy retador, porque tú no tienes al personal de servicio, al personal de la operación, pues con un celular en la mano o sentado en un escritorio en una computadora. Y desde ese punto de vista, pues para nosotros también es muy vital esa comunicación cara a cara, esa comunicación de los líderes con sus equipos, con sus reportes, y de tal manera que nosotros pues nos aseguramos también de que los líderes tengan las informaciones claves y que puedan comunicarlas con claridad y de manera oportuna a su gente. O sea, ese contacto para nosotros, por el tipo de negocio que somos, también es sumamente importante para que todas las personas estén al tanto de lo que está pasando y alineados con la cultura, con la visión, y que apoyen realmente todas las estrategias de la empresa. Bueno, y como ya usted hablaba de que Grupo Ramos desde sus inicios se ha enfocado en construir una reputación y en tener responsabilidad con sus diferentes públicos, sin embargo, queremos saber si la empresa se encontraba con la capacidad suficiente para enfrentar una situación de imprevisto como lo ha sido el COVID-19. O sea, si en el momento de que todo comenzó había un plan de contingencia o un manual de crisis en el que se viera contemplado una situación como esta o no. Y bueno, si no, entonces a partir de la COVID-19 ya se está trabajando. Sí, como te decía, nosotros contamos con una estructura de salud y seguridad en el trabajo, con unos procesos. Hemos enfrentado muchas contingencias de manera exitosa, pero definitivamente específicamente para la pandemia no teníamos un manual, no estábamos listos para una situación como esta, tan sui generis, tan particular como creo que nadie tenía como esa preparación así, pero sí puedo
puedo afirmar que nos movimos muy rápidamente. Nosotros, desde enero, cuando la OMS ya empezaba a hablar de una emergencia de salud a nivel global, que se mencionaban esos primeros casos en China, pues como que se nos... Ya fueron cogiendo. El radar bueno, viene por ahí. como que se fue activando. Y como comentaba antes, creamos un comité específico. Ya existe desde hace mucho un comité de emergencia en la empresa, pero creamos un comité específico para manejar la situación de COVID. Es un comité que todavía al día de hoy se reúne todas las semanas y que delineó unos protocolos, un plan de trabajo. Se ha asegurado de dar seguimiento a todas las medidas de prevención, de higiene, todos los sistemas de alerta. O sea que eso nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que estamos definitivamente mucho más fortalecidos en ese sentido. Seguimos rigurosamente pues todas las disposiciones de los organismos de salud, tanto internacionales como locales. También verificamos las mejores prácticas. Hasta cierto punto, como no fuimos el primer país en ser afectados, pues ya veíamos también lo que eran mejores prácticas a nivel internacional, empresas en nuestro sector, cómo habían sido afectadas y cómo venían manejándose. Entonces, el hecho de haber creado este comité específico, multidisciplinario, con personas de áreas como recursos humanos, salud y seguridad, tecnología, operaciones, comunicación, legal, nos ayudó a tener esa visión integrada, de hacer todas las conexiones necesarias para que todos los procesos, ¿verdad?, estuvieran bien articulados y sobre todo asegurarnos de que todos los cabos estaban bien atados y que podíamos responder de una manera efectiva a todas las contingencias. O sea, al principio esto era una locura porque como que nos cambiaban a cada rato las reglas del juego, íbamos ajustando horarios, íbamos haciendo cambios, precisamente porque nadie, o sea, en el país sabía. Sí. Esta pandemia se caracterizó por eso, como que faltaba claridad, incluso cómo le afectaba a la gente de manera individual el virus. Ha sido como todo tan distinto a cualquier cosa que haya pasado antes, pero sí, a nosotros nos ayudó eso, tener ese comité, poder como tener esa visión, ese ojo avisor desde el principio, sobre todo ese conocimiento compartido ayuda mucho. Bueno, yo entiendo que eso es súper importante, o sea, aunque no nos tocó de primero, y pues entiendo que ninguna empresa tenía un plan de contingencia o un manual de crisis que pues contemplara lo que es la pandemia del COVID-19, porque básicamente nadie sabía que eso venía. Pero estar pendientes de qué es lo que está pasando afuera, no simplemente enfocarnos, que llegó el primer caso de República Dominicana, como usted ya decía, desde que estaban pasando las cosas de forma, o sea, internacionalmente, ya ustedes estaban pendientes. Bueno, eso en algún momento nos va a tocar a nosotros y se fueron preparando desde antes. O sea, eso es atender a las contingencias con tiempo para que las cosas no les agarre de sorpresa. Entonces, algo que te puedo comentar sobre eso, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con ese foco, ¿verdad?, en el mercado, en los clientes, es el proceso que nosotros ya habíamos iniciado de transformación digital, preparándonos para poder atender al cliente a través de nuestra plataforma en línea Sirena Go, que ciertamente venía desde antes, y les unos cayó planes, pero tuvimos que acelerar. O sea, entendíamos que más que nunca era importante que las personas pudieran comprar desde sus hogares, precisamente para que no tuvieran que ir a las tiendas. Algo práctico, o sea, muy práctico. O sea, era muy importante poder mantener la distancia, asegurar que la gente saliera lo menos posible. Entonces lo que hicimos fue acelerar todo ese proceso. Pero ya estaba la plataforma. O sea, lo que hicimos fue como habilitar más centros y muy rápidamente pues dar más facilidades a los clientes. Sí, porque la plataforma antes uno solía como que entrar, pero no se le daba tanto uso como se le está dando ahora. Sí, era mucho más limitado. Teníamos que 1 o 2 tiendas con el servicio de pick-up, pero a partir de la pandemia pues se aceleró el proceso. Eso era también un sí o sí. Perfecto, bueno, y por último, ya para ir cerrando, ¿podría darnos un aprendizaje fundamental en materia de comunicación corporativa que le ha dejado la pandemia a Grupo Ramos? Sí, definitivamente tenemos primero que conocer bien nuestras partes interesadas, cuáles son nuestros grupos de interés, y
poder alinear las estrategias, ¿verdad?, en función de lo que son las necesidades y las expectativas de esas partes interesadas. La honestidad y la transparencia, que ya lo había mencionado aquí, son fundamentales. Eso lo sabíamos siempre, pero ahora más que nunca. La gente necesita tener la información real, íntegra de lo que está pasando. Algo importante, como decía también, es poder lograr ese equilibrio entre la realidad, pero también el optimismo, mantener la moral en alto de la gente. Para nosotros fue fundamental como lograr el apoyo de nuestra gente y que tuvieran esa claridad de nuestra capacidad de resiliencia, de adaptación, de responder, de innovar, de poder salir fortalecidos de la crisis. Y obviamente la rapidez y la continuidad en la comunicación pues son fundamentales. Bien, queremos agradecerle, señora Berenice, por compartir un poco sobre su conocimiento acerca de la comunicación en crisis, ahora en la pandemia COVID-19. Y bien, mi compañera Ailín Nolasco. Bueno, nada, agradecerle por estar aquí, por compartirnos todos esos conocimientos e invitarles a todos los que nos están escuchando a la jornada de comunicación corporativa nuevamente, que pues nosotros si quieren, bueno, es un evento gratuito, es con cupo limitado de manera presencial, pero allá se seguirán todos los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades de salud pública y se hará en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la calle Abraham Lincoln, esquina Bolívar. Si ustedes quieren darle continuidad a estas charlas, en donde no solamente nos acompañará Berenice, sino muchísimos vicepresidentes y directores de comunicación, expertos en comunicación corporativa para hablar de la crisis de la COVID-19 y cómo se ha manejado en sus diferentes empresas. Pues nada, solamente tienen que buscar la información de la jornada que está en la página web jornadacorporativa.com.pucamaima.edu.do. Ya saben, los invitamos a todos, no se queden y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.